Parece que a mi compañero en estos días no le va color de rosa. ¿Qué le pasa, compadrito? esa cara tan amarga Y tormentosa. Y él me contesta que otra le pongo, compay. Si en estos días no me va, está sobreviviendo. Mire cómo son las cosas. Ay, Dios mío. Estamos sobreviviendo porque la vida se puso muy trabajosa. Le recomiendo, Compadre, que tenga fe, mucha paciencia y esperanza es lo que importa. Mire, esa canción es bonita. Tenía años que no escuchaba esa canción, chico. ¿Ah? Allá viene mi compadre con una agonía grandota. Se le nota en el caminar, en el semblante se nota. Parece que a mi compadre en estos días no le va color de rosa. Y después le pregunta, ¿qué le pasa, compadrito? ¿Por qué esa cara tormentosa? Y él me responde que otra le pongo, compay. Si allí en mi casa estamos en bancarrota, aquí ando sobreviviendo, mire cómo son las cosas. A veces pasa, ¿va? Esa canción es hermosa. Igual que la que pusiste ahorita, audio. Mañana en la mañanita, la que dice mañana en la mañanita. Le pongo la vista al llano, ya tengo listo el sombrero. estoy enamorado. Mira. Guarauca bajo la Sombra de un guamo. Mañana en la mañanita le pongo la vista al llano, se llama esa canción. Mañana en la mañanita le pongo la vista al llano, ya tengo listo el sombrero. El gran Jorge Guerrero, chico. ¿Ah? Miren, estas hojas que tengo yo aquí son hojas de trabajo, de investigación. Yo creo que vivir leyendo, a pesar de que la guerra es otra, tiene otra forma muy variada, ha variado mucho. En el fondo sigue siendo la misma, pero en las formas de hacerla es lo que ha variado. Por aquí está este libro maravilloso que me prestó mi comisario Jiménez, se llama El miedo a la revolución, lucha por la libertad en Venezuela, 1777 y 1830. Sobre todo, me llamó poderosamente la atención este libro porque habla de todo el aspecto económico, lo social, ¿no? Y cómo a pesar de haber logrado la libertad, que coincide con otros libros, con otras lecturas, que coincide además con el tema económico, la batalla. En estos días montando una exposición sobre Sucre, encontré un pensamiento del comandante Chávez que me dejó un poco, pudiéramos decir sorprendido, no creo que es lo correcto. Tendríamos que hablar de otro aspecto, pero entendiendo que el comandante Chávez fue un gran visionario del momento histórico, ¿no? Y allí me acordé de un libro que él mencionaba mucho, el papel del hombre, ¿no? El rol del hombre, ¿no? El papel que nos corresponde jugar. Pero el pensamiento decía, palabras más, palabras menos, voy a traerlo, hablaba sobre la batalla económica. Y señalaba, voy a traerlo, repito, pero me acuerdo más o menos el impacto que causó en mí, porque él decía, la batalla económica que se avecinaba, por eso hablaba en Golpe de Timón, hablaba de lo económico y lo social. Y él decía allí, en ese pensamiento que voy a traerlo, repito, que la batalla económica era la más larga y la más dura. La más larga y la más dura. En este analizar de las vidas de mil cosas que llegan, lecturas, redes, y uno más o menos investiga los temas. Por aquí yo ando investigando todos estos temas. Por aquí, por la 1. Ando investigando estos temas. El apresto operacional de Bolívar en la guerra. Alguien me dijo para una conferencia sobre Sucre. Y yo mando la exposición y me dicen que no, que el tema no era Sucre. El tema era la espada de Bolívar.
la que el Perú le otorga al Libertador, la espada, la que conocemos como la espada del Libertador, hecha en oro macizo y que tiene unos diamantes y una configuración, pues, y tiene una escritura allí, ¿no? Que cumple 200 años. Por cierto, en octubre, si no me traiciona mi memoria histórica, 200 años de que el Perú le otorga, ¿no? En honor a su liberación, a que Bolívar lo había libertado pues, del Imperio Español. Sin embargo, después, bueno, vienen las conspiraciones. Bolívar había redactado la Constitución de Bolivia, el Alto Perú, pues, Bolivia. Hoy Bolivia, en honor al Libertador. Y luego, un poco estudiando todo eso que va entrelazado, veo el primer golpe de Estado que se da en América Latina, contra Sucre. Y luego las razones, todo eso son investigaciones que he hecho por aquí, mira, ve. No sé, tú ves plano detalle, hijo, mira. Causas del golpe de Estado contra Sucre, contra mi general Sucre, pues. En esa sublevación que se da allí, en esa conspiración, incluso hieren a Sucre en el brazo, es herido. Y luego continuaron las... Y mi general Sucre, ya triste, dice, bueno, aquí no hay más nada que hacer. Fueron los últimos días, vaya, tristes, tanto los de mi general Sucre como los de mi general Bolívar. Hay un libro que se llama 1830. Son tantas cosas, Dios mío. Hay que pedirle a Dios discernimiento y ayuda, pero por aquí está el apresto operacional de Bolívar en la guerra, otra investigación que hemos hecho por aquí. Aquí está, apresto operacional, el concepto fundamental, lo que significa el apresto operacional. Primero desglosé lo que es el apresto operacional como concepto, pero luego me vine a estudiar el apresto operacional de Bolívar, ¿no? Aquí dice, apresto operacional de los ejércitos del sur comandados por Simón Bolívar, ¿no? Y luego dice, es adentrarse dentro de escenarios de enormes desafíos y de una capacidad de adaptación y resiliencia asombrosa en la primera mitad del siglo XIX. Condiciones para la guerra en Hispanoamérica eran muy distintas a las de Europa y el apresto operacional de la fuerza de Bolívar fue un testimonio de su genio militar y su liderazgo, ciertamente. Por las condiciones que vamos a ver, pues. Entonces luego comienza a estudiar los elementos del apresto operacional, entendiendo terreno y clima, condiciones extremas de la campaña, logística primitiva, ¿no? Y leo nada más el elemento de la logística primitiva. No existían cadenas de suministro modernas, la alimentación, el armamento, las municiones, la vestimenta, los insumos médicos debían ser obtenidos, transportados y distribuidos en condiciones muy precarias. Esto a menudo significaba requisas locales, dependencia de la buena voluntad de las poblaciones y el uso de animales de carga en cantidades masivas a la escasez que era la norma, no la excepción. No es el tema de hoy, porque el tema de hoy es pensar más allá. Yo siempre he hecho programas aquí, desde esta humilde trinchera, artillería bolivariana, ¿no? Mostrando el otro lado de las cosas, de los acontecimientos. Es mostrando el otro lado de los acontecimientos. Así pasó con la pandemia, así pasó con farmacia del lucro, ¿no? Es la guerra un negocio y miles de temas en los años que me ha correspondido estar en esta trinchera, que además me obliga a estudiar, me obliga a investigar. Mire, por aquí me regalaron esto y por supuesto un libro que estoy leyendo sobre la guerra cognitiva, no sé por dónde lo muestro. Mira, la guerra cognitiva. Un gran amigo, coronel, me dio esto de la guerra cognitiva, que es un tema también digno de estudiar porque está haciendo muchísimo daño. Ya eso lo hemos compartido, pero a veces no paramos. Entonces tengo un libro por allí hermoso que voy a traerlo en estos días para debatir algunas cosas aquí sobre este tema, ¿no? Porque además mucho daño a las generaciones futuras, a los niños, a los jóvenes, y entonces dejamos de prestar atención, como dice esa médico, en ese libro que voy a traer para compartir con nosotros, una médico española, psiquiatra, médico, conoce bien el tema biológico, el funcionamiento del cuerpo, de las neuronas. Acuérdense que la dopamina es un neurotransmisor, ¿no? Y es uno de los que más se activa con el tema, sobre todo la red TikTok. TikTok, TikTok.
Miren, ya vamos a hablar de algunas cosas, algunos elementos que voy a hablar en los acontecimientos, como diría un gran amigo en pleno desarrollo. Está, bueno, recientemente los ataques de Israel a Irán, en ese conflicto en el Medio Oriente que surge, que se agudiza, que ya tiene tiempo con el tema de la guerra con Palestina, Israel, y estamos en contra de la guerra, yo debo decirlo. Estamos en contra de la guerra, de la muerte, de muertes inocentes a veces de niños, de mujeres. Cese la guerra, sí a la paz. Un tema profundo, álgido desde el punto de vista religioso incluso. Tema que hay que estudiar a profundidad para uno opinar con mucha objetividad, por el ser lo mayor objetivo posible. Ser lo mayor objetivo posible. Bueno, nosotros, sin embargo, en el día a día, como digo yo también, nosotros tenemos que luchar, estamos viviendo, hay que salir a trabajar, en medio de una guerra, diría yo que es global, ¿no? Porque por aquí yo tengo un tema, ¿no? Hablando de la guerra, y por ahí, ayer investigaba un poco los conflictos en la humanidad. Ha sido casi desde el nacimiento de la humanidad, de la aparición del hombre en la tierra. Por eso hay quienes estudian a la guerra como un fenómeno social, y así lo es. El ser humano vive en un conflicto permanente. Bolívar habló de despejar la incógnita del hombre en libertad a veces. Miren todo lo que le pasó al libertador, Dios mío. Por eso Cristo vino, pero no queremos escuchar la palabra, pues. A que nos amáramos los unos a los otros y dejáramos el conflicto. Y a Sucre y a Bolívar lo matan las intrigas de compañeros que participaron con ellos en la guerra a veces. A veces lo complejo que es entender al ser humano. Muy complejo, muy complejo. Pero aquí estamos hablando en función de la guerra Irán-Israel o Israel-Irán, el conflicto que ahí se genera. Yo hablaba en estos días de las guerras por las rutas comerciales, el estrecho de Malaca, el canal de Panamá y otros. Por ahí, ahorita un análisis, yo lo voy a buscar ahorita, porque lo tengo por allí en mi teléfono, una investigación que estoy haciendo también, sobre todas las rutas y los conflictos históricos por el control de las rutas comerciales, el control de los recursos minerales y cuántas cosas. Pero aquí habla, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El estrecho de Hormuz es sin lugar a duda uno de los puntos geográficos más críticos y estratégicos del planeta, especialmente en el contexto del conflicto entre Israel e Irán. Permítame explicar su importancia al detalle. De esto vamos a hablar un poquito también ahorita. Porque, repito, se trata de ver al otro lado. Ver al otro lado. ¿Cuál es el plan de la élite? Son muchas cosas que hay que traer para acercarnos a la verdad. Pero mientras eso sucede, nosotros seguimos preparándonos, luchando por llevar un poquito de felicidad, por luchar contra la especulación, por luchar contra la avaricia. Y todo eso, para mí, lo digo con mucho respeto, a Dios sea la gloria, depende del temor que tengamos de Dios. Temor a Dios. De ahí radica el principio de toda sabiduría. El temor a Dios. El temor a Dios. Y nosotros en nuestra empresa Caotramatica, querido compañero César, sigamos trabajando, hermano, te agradezco profundamente, hermano, no sabes cuánto. Sigamos trabajando en función de un pueblo. A veces ve, yo sé que no es fácil, a veces César dice, bueno, Dios mío, a veces incluso a pérdida, porque la guerra económica continúa, a pesar de que dimos un golpe duro al dólar paralelo, pero continúa. Y no creamos que al comerciante no le afecta el tema de la guerra económica. Y lo digo porque yo humildemente tenemos una bodeguita. Y ha sido fuerte. No es fácil. Cuando usted vende y va a reponer mercancía, eso es una verdad. Hay quienes especulan, sí, es verdad también. Hay gente que pone los precios por encima de, bueno, pues.
Hay mucha gente que especula. El llamado es a la conciencia. Pero hay verdades que son tangibles, que están allí, que uno las vive. Sin embargo, nosotros seguimos haciendo los esfuerzos. Nosotros tenemos años dándole crédito a emprendedores, no desde ahorita, desde la pandemia, mucho antes de la pandemia. Y tenemos que darle gracias a Dios, querido compañero César, querido compañero Juan Martínez, por permitirnos seguir dando esa batalla, cumpliendo con nuestro deber. Y ahí estamos en nuestra empresa Cuatromatica. Veamos un video que estamos ahorita en pleno desarrollo, diría, repito, ¿no? Dándole crédito a nuestros pequeños emprendedores. Adelante. ¿Dónde vienen ustedes? Mariana Aguascalientes. Mariana Aguascalientes. Mira, yo había hablado de estos anaqueles. Y los que no saben por aquí que se enteren, esto vale 100 bolívares, 170 dólares el anaquel de la mini bodega. Esto que está aquí, un anaquel, esto es una paleta tradicional, la convertimos en una bodeguita y ella se va a llevar una para Mariana, ¿está viendo? Entonces mira, feliz Día del Padre, van a montar una bodega el Día del Padre. Oye, si no es mucho pedirle, aunque tiene la mano ocupada, vamos a darle un fuerte aplauso a los emprendedores de Venezuela que están aquí en los Cuatromatica, a sala llena. Feliz Día del Padre. Atención Mariana, Aguascalientes me dijo. Atención Aguascalientes. Cuando usted vaya a comprar su cafecito, su kilito de azúcar, su caraotica y va a comprarle teíta, no es necesario que vaya a los abastos grandes. Mire, aquí está. Lo tienen allí en Aguascalientes. ¿Cómo se va a llamar el emprendimiento? Mis 3 hijos. Mis 3 hijos, ¿está viendo? Y así se comienza. Que viva Venezuela, desde los Cuatromaticas a sala llena, lo nuestro, lo mejor. Atención, nosotros hicimos 5 anaqueles nada más y tuvimos que hacer una docena más. Tuvimos que convertir una docena más de paletas en más bodeguitas, ¿sí? Entonces los esperamos, pide la tuya y lo vas a pagar a BCB, lo vas a pagar en Biopago, lo vas a pagar con tarjeta de débito, lo vas a pagar en bolívares en efectivo. Bueno, ahí estamos pues. Y a ellos mismos, para que puedan reponer su mercancía con créditos que van pagando poco a poco e inicia. Eso no es sencillo, repito. La guerra económica no ha terminado. Diría el Libertador por aquí, mire, yo tengo este libro aquí hablando de las rutas comerciales, tuve que volver a sacar este libro, y así como me estoy leyendo este y me estoy leyendo La Guerra Cognitiva, entonces a veces entre leer libros, buscar libros, entre el trabajo y mil cosas, un espacio para la lectura. Tengo que hacer un plan de estudio como aquellos que uno hacía cuando era muchacho. Un plan de estudio, un plan de actividades de 8 o 9 lecturas, algo así. Me estoy acordando cuando era muchacho. Pero por aquí dice, ¿no? El gran día de la América no ha llegado. Hemos expulsado a nuestros opresores, roto las tablas de sus leyes, tiranías y fundado instituciones legítimas, nuestras, ¿no? Mas todavía nos falta poner el fundamento del pacto social. Y ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Esto debe formar parte de una nación, esto debe formar este mundo, una nación de repúblicas. Esto es Simón Bolívar a los gobiernos de las repúblicas, a los que suscriban un tratado confederativo bilateral, Cali, 8 y 9 de enero de 1822. Este libro es una maravilla de libro. Por cierto que su autor ahorita sacó un nuevo libro, el compañero Johnny Hidalgo. Yo lo tengo por ahí. Voy a llamar a Johnny Hidalgo para que presentemos el nuevo libro, ¿no? Planteamiento estratégico de Petrocaribe. Y hay uno que se llama Colonia Petrolera. Un gran investigador, historiador, compañero Johnny Hidalgo. Es una hermosura de libro. Planteamiento estratégico de Petrocaribe, que tiene que ver con el control de las rutas comerciales, que tiene que ver con el estrecho de Hormuz, que tiene que ver con la guerra ahorita Irán-Israel o Israel-Irán, y por qué atacan al pueblo de Irán, ¿eh? Quienes se abrogan el derecho, ¿no?, de ser el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, ¿no? Así que bendito sea el pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Hablo del pueblo de Israel. No de quienes gobiernan Israel. ¿Eh? Pero bueno, todo tiene que cumplirse. A veces uno que es cristiano, que estudia la palabra, como dice
nuestro libro sagrado. Bueno, el cielo y la tierra podrán pasar, mas mi palabra no pasará. De cierto os digo que hasta que no se cumpla la última coma, entonces vendrá el fin. El fin. Sin embargo, uno tiene que seguir luchando, porque como diría también el Padre Libertador, al final debo rendirle cuenta a Dios y al mundo de nuestras acciones. Miren, veamos el siguiente video, precisamente del Estrecho de Hormuz. Adelante. Este es el Estrecho de Hormuz. Es uno de los pasos marítimos más importantes y estratégicos del mundo. Te voy a explicar por qué. They're a nation of terror, and we won't put up with it. مکرر گفتم من اعتمادی ندارم به اینا اعتماد نکنید. Estados Unidos se retiró del acuerdo nuclear internacional con Irán el año pasado y la relación entre los dos países se ha vuelto cada vez más tensa. En noviembre de 2018, el presidente Trump impuso duras sanciones a Irán y también dijo que los países que continúen comprando petróleo de Irán podrían ser duramente sancionados. Estados Unidos trasladó hasta allí el portaaviones nuclear Abraham Lincoln y ahora se está viendo más actividad militar en la región. Y todo esto está ocurriendo cerca del Estrecho de Hormuz. ¿Pero por qué es tan crucial? Pues este estrecho conecta a los productores de petróleo de Medio Oriente con mercados clave en Asia-Pacífico, Europa, América del Norte y más allá. Por un lado, tenemos los Estados árabes. Varios son aliados clave de Estados Unidos en la región. Y por el otro lado tenemos a Irán. En su punto más angosto, el canal separa a Omán de Irán por tan solo 33 kilómetros. Tiene 2 vías marítimas y cada una mide apenas 3 kilómetros. Aunque es estrecho, es lo suficientemente profundo como para permitir el paso de los barcos petroleros más grandes del mundo. En total, 1/5 parte de las exportaciones de petróleo de todo el mundo pasan por este pequeño canal. Estamos hablando de casi 19 millones de barriles de petróleo por día. Si lo comparamos con los 16 millones de barriles que pasan por el estrecho de Malaca o los 5,5 millones que pasan cada día por el canal de Suez, vemos que el Estrecho de Hormuz es el paso más importante para la producción petrolera del mundo. El estrecho también es la ruta principal para las exportaciones petroleras iraníes. Y esto genera un gran problema para la economía de Irán. El petróleo representa alrededor de 2/3 de las exportaciones del país, que fueron de 66.000 millones de dólares en 2017. Irán obviamente no está contento con estas restricciones a sus exportaciones de petróleo, pero tiene un as bajo la manga. بداند اگر روزی بخواهد جلو نفت ایران را بگیرد نفتی از خلیج فارس صادر نخواهد شد. Irán amenaza con bloquear el paso de los barcos petroleros a través de Hormuz. ¿Pero es posible realmente cerrar este estrecho? Algo similar sucedió en los años 80, cuando Irán e Irak intentaron bloquearse mutuamente el acceso al comercio mundial en el Golfo Pérsico. Fue conocida como la Guerra de los Petroleros. Casi 240 buques fueron atacados y 55 de ellos se hundieron. La amenaza de Irán de bloquear el paso de los buques a través del estrecho podría implicar un despliegue militar en la zona. Para cerrar el paso, Irán podría llegar a usar minas, submarinos, misiles y lanchas rápidas de ataque. Hay varias razones por las que esto es importante. En primer lugar, la inestabilidad en las rutas petroleras supondría un aumento brusco del precio del petróleo en todo el mundo, lo que afectaría a cualquier industria dependiente del crudo. Un ejemplo tangible es el de la gasolina. El 70% de su precio depende del precio del petróleo. Pero además, la comunidad internacional podría interpretar el cierre del estrecho como un acto de guerra, algo que tanto Estados Unidos como Irán dicen que quieren evitar. We do not seek escalation, but we have always defended ourselves. Sin embargo, un simple error de cálculo podría tener consecuencias impredecibles.
y muchos se preguntan si esas tensiones podrían escalar hasta un punto de no retorno. Bueno, ahí está pequeño análisis de lo que significa el estrecho de Hormuz. Y vean, ¿no?, los Estados Unidos, que es uno de los mayores consumidores de petróleo del mundo. Uno de los mayores, su economía, su forma de vida, su sociedad, los hacen un monstruo consumidor de petróleo. Un monstruo, ¿no? Y bueno, le pone sanciones, como se le han puesto a Venezuela, le pone sanciones a Irán. E Irán, por supuesto, tiene que responder, como tiene que responder Venezuela. Entonces aquí habla sobre la principal área petrolera mundial, por encima del estrecho de Malaca y el estrecho de Suez, el canal de Suez. Por encima de esos dos. Leo rapidito, ¿no? La principal arteria petrolera mundial, punto de estrangulamiento, es un estrecho canal marítimo que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y a su vez con el Mar Negro y el Océano Índico. Es la única vía marítima por la que se puede exportar petróleo a los principales productores del Golfo Pérsico. Volumen de tráfico. Por este estrecho pasa una cantidad asombrosa de petróleo. Se estima que alrededor del 20%, el 21% del consumo mundial de petróleo, aproximadamente el 35% del petróleo comercializado por mar transita por Hormuz. Esto equivale a un promedio de 20 a 21 millones de barriles diario. Diario. Miren la importancia de eso. Gas natural licuado, además de petróleo, una quinta parte del comercio mundial de gas natural licuado también transita por este estrecho. Implicaciones para la economía global, dependencia global. Países de todo el mundo, especialmente de Asia, China, India, Japón, Corea del Sur, dependen en gran medida del petróleo que pasa por Hormuz para abastecer sus economías. Y luego vienen los impactos en el precio del petróleo, la inflación global y un análisis que uno debe hacer para entender todo el conflicto o acercarnos lo más objetivamente a entender, ¿no?, el desespero de los Estados Unidos. Bueno, por querer bloquear, por el modelo social precisamente, capitalista de estos gobiernos. Vamos a una pausa y continuamos con más de Artillería Bolivariana. Que tiene latir de bombo, color de vino ancestral. Mire, bueno, continuamos con más este programa Artillería Bolivariana, ¿no? Ver más allá de lo que nos dicen, siempre. Leer, buscar, investigar, para que todo esto nos sirva, Dios mío santo. Y le pedimos a Dios discernimiento, entender mil cosas, pero despejar la incógnita del hombre en libertad y acabar con mil cosas. Y establecer, como diría el padre libertador, creo que es la única forma, la igualdad entendida y practicada en Venezuela. Y para ello el proceso formativo, educacional es vital. En las comunidades, la conciencia, el conocimiento liberador. Ayer estaba viendo allá en nuestra querida UNES, dactiloscopia, la reseña. El profesor me decía que hay una falla todavía que habrá que corregir, plasmarla y planteársela al comandante presidente Nicolás Maduro. Porque él dice, ciertamente los niños cuando nacen, bueno, le toman sus huellas dactilares de manos y pies, como todos saben, los piecitos, las manitos, pero eso queda allí, no va a ningún registro, queda allí en el hospital. Hasta que el niño legalmente, ¿no?,
y hay una ley de identificación, tendríamos que revisarla. Digo todo esto en función a esa clase y a ese debate que se generó allí dentro de las universidades. Son espacios para eso, o dentro de la universidad a la cual pertenezco, la UNES, Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Agradezco profundamente la confianza de mi mayor general Sabarce. Ayer lo vi en Maduro Más, mi mayor general Sabarce, ¿no?, el rector de nuestra universidad. Y allí estamos, bueno, ahí es la casa de la nueva Policía Nacional Bolivariana, del 6CPC, el nuevo modelo policial humanista, defender, proteger y servir a nuestro pueblo. Es el lema. Entonces contesta el superior, es nuestro lema y a él nos aferramos. Proteger y defender y servir a nuestro pueblo. Nuestro lema. Nuestro digo porque yo pertenezco a la UNES. Estoy leyendo este trabajo aquí, de libros que van llegando a uno a las manos, todavía siguen llegando libros a mis manos, Dios mío. Y uno lee y encuentra elementos nuevos para entender y comprender toda esta lucha de la guerra cognitiva, de la guerra económica, de la guerra por la avaricia, de acabar con viejos vicios. Por eso decía el comandante Chávez, hay que tocar la fibra moral de la nación. Y el fundamento tiene que ser cristiano, robinsoniano, de amarnos los unos a los otros, de amarnos sin protagonismo, de liderazgos auténticos. A Bolívar no le tocó fácil, ¿no? Y dice, este trabajo se programó en 1969 con el título Economía de la Sociedad. Miren este hermoso título, porque lo que me llamó la atención fue todo el elemento económico de este libro, que parece que después cambió su nombre, Advertencia Preliminar, porque ahora se llama así, El miedo a la revolución, que ya vamos a ver por qué se le cambió el nombre, ¿no? Pero al principio se llamaba, este trabajo se programó en 1969 con el título Economía y Sociedad en una época de transición. Venezuela, 1777-1830. Es vital, porque además en la etapa que estamos es la etapa de la batalla económica. A Bolívar también le pasó. Yo lo he dicho aquí por lecturas, Bolívar y la guerra social. Aquí está este hermoso libro de Juan Bosch. Libros de cabecera, así como seguramente este libro se convertirá en un libro de cabecera, ¿no? La lucha por la libertad en Venezuela, 1777-1830. Hermoso libro, una belleza de libro, y así como investigaciones, libros que comparto, que voy para allá con mis cadetes, que vengo para acá, que tengo el honor de exponerlos aquí. A Dios sea todo honor y toda gloria. Miren, por allí sucedió recientemente un accidente de un avión Airbus que iba de India a Inglaterra, si no me equivoco, y se estrelló el avión. Pudiera parecer normal siempre, pero yo siempre pongo la otra cara de la moneda. Siempre uno tiene que buscar la otra cara de la moneda, de las cosas a veces que suceden. Y dudar de todo, como diría el Libertador. De las cosas más seguras, diría el Libertador, la más segura es dudar. Veamos este video. Si estás aquí ya sabes lo que sucedió. 242 pasajeros de un Boeing 787 de Air India vivieron una pesadilla que terminó en lo que muchos imaginan. Pero de esas 242 personas hubo una que salió caminando, como si nada, sin lesiones graves y sin perder la conciencia. Esto hizo que la noticia se viralizara, pero también nos hizo pensar en algo. Lo que los medios llaman un accidente podría ser en realidad una ejecución quirúrgica disfrazada de catástrofe. Y lo más escalofriante, las piezas ya estaban todas en su lugar antes del despegue. ...12 de junio de 2025... ...son las 10:47 de la mañana en Ahmedabad, India. Un Boeing 787 Dreamliner despega con rumbo a Londres... ...pero nunca llegaría a su destino.
Las autoridades confirman lo impensable. De 242 pasajeros, solo uno sobrevive. ¿Y quién es esta persona? Bishbash Kumar Ramesh, ciudadano británico, sentado justo en el asiento 11A, junto a la salida de emergencia. Ahora presta atención, no era el único británico, pero solo él sobrevive, y no en cualquier asiento, en el más fácil de evacuar en una emergencia. ¿Te parece suerte o alguien lo sentó ahí a propósito? Porque aquí no estamos hablando de un turista afortunado, estamos hablando del único hombre que iba a sobrevivir para contar la historia que otros necesitaban escuchar. Ahí entra la pregunta central. ¿Quién necesita con desesperación controlar la narrativa de un infortunio como este? Las farmacéuticas británicas, quienes tienen un peón dentro de la aerolínea para orquestar todo este show. Ya lo verás. Lo que nadie quiere contar es que en ese vuelo viajaba Vijay Rupani, exministro del estado de Gujarat, nada más y nada menos que el corazón farmacéutico de India. Algunos dicen que Rupani llevaba documentos confidenciales, documentos que confirmaban que laboratorios británicos habían estado saboteando la producción de medicamentos genéricos indios. No me extrañaría, porque a los grandes no les sirve que India produzca medicamentos a un costo tan bajo. Supuestamente Rupani presentaría esta evidencia de sabotaje en la sede de Londres, el corazón de la industria, pero nunca llegó y su maletín con documentos nunca apareció. Es así como se silencia una denuncia que pondría en riesgo la industria. Nadie se mete con ellos sin pagar las consecuencias. Vendes medicamentos, cúralos a todos y te quedas sin negocio. No puedo confirmar lo de los documentos y la denuncia que iba a hacer Rupani, pero que haya sido silenciado es muy posible, porque India es la fábrica mundial de caramelos básicos, esos que consume todo el mundo. Y Gujarat produce el 70% de ellos, y eso es un problema para la gran industria. En los últimos 6 meses, India había desafiado abiertamente los monopolios de las farmacéuticas globales, especialmente en tratamientos contra el cáncer, vacunas de nueva generación y tratamientos de enfermedades raras. Tal vez Rupani no era el único que iba a denunciar el sabotaje británico. Seguramente en ese vuelo había más de uno dispuesto a hablar. De hecho, se habla de un grupo de altos ejecutivos indios dentro del sector, dispuestos a exponer la gran industria. Pero ya sabes cómo terminaron todos en ese vuelo. Todos menos uno. Ahora pregunto, ¿quién se beneficia de que ese uno fuera británico? ¿Sigues dudando? Mientras Boeing se desploma un 5%, ciertas farmacéuticas británicas, curiosamente, lograron recuperarse en bolsa. ¿Te parece casual que justo ellas salgan ganando? Y todo esto respaldado por un testigo que casualmente se sentó justo en el asiento 11A. Él será quien nos diga lo que pasó en cabina. Él será quien confirme la falla técnica. Y él será, en esencia, la narrativa oficial con piernas. Corre un rumor de que el vuelo se retrasó unos minutos por una supuesta revisión de rutina, pero los registros de mantenimiento están incompletos. ¿Qué se hizo durante ese lapso de tiempo? Pues para responder esa pregunta, ten en cuenta este dato que los medios no te dicen. Uno de los hombres que toma decisiones dentro de Boeing es también el CEO de una de las farmacéuticas más poderosas del mundo, Amgen. Una farmacéutica que tiene negocios muy importantes con Reino Unido. Entonces, cuando el avión de Boeing, con ejecutivos a bordo, se estrella justo antes de cerrar acuerdos que afectaban a esas empresas, las piezas encajan solas. Ya saben cómo funciona este mundo, eso no lo tengo que explicar. Cualquiera que amenace la pirámide de poder corre peligro. Ellos tienen el poder y las herramientas para hacer cualquier cosa. Esto ha sido todo por hoy. Suscríbete para no perderte de nuestro próximo contenido y nos vemos en la próxima con un video nuevo, porque para hechos fantásticos necesitamos pruebas fantásticas. Algunos lo llamarán teoría de conspiración, pero repito el pensamiento del Libertador: de las cosas más seguras, la más segura es dudar. Siempre hay que mostrar el otro lado de la moneda. Repito, nosotros hicimos una vez aquí un programa que se llamó Pandemia del Lucro. Es la guerra un negocio. Miles de programas para enseñar a dudar, a investigar, a buscar, a ver más allá de la élite. Porque al final, no,
o para decirlo de alguna manera, en este mundo interconectado, bueno, lo que sucede ya nos afecta aquí. La guerra Israel-Irán afecta al planeta, al comercio, pero hay planes para mí oscuros de una élite. Repito, con esto cierro, no somos dueños de la verdad, pero de las cosas más seguras, cierro con un pensamiento de mi padre libertador. De las cosas más seguras, la más segura es dudar. Y la industria farmacéutica sabemos que junto a la Organización Mundial del Comercio han tratado de frenar. Ahí está la muerte en condiciones extrañas de Fran Suárez. Repito el programa que hicimos, farmacia del lucro. Mantener a la sociedad enferma, es la élite mundial, para mí. No lo veo tanto como una teoría de conspiración, hay que verlo y analizarlo a profundidad. El dominio de las rutas, Bolívar, las rutas comerciales. Inglaterra estaba aquí, ayudándonos, pero con algún interés. En la guerra. Mil cosas que hay que analizar. El pensamiento crítico debe surgir permanente, el debate, escudriñar, buscar, para irnos acercando y, como diría el padre libertador, despejar la incógnita del hombre en libertad, de esta humanidad. Que su historia ha sido la guerra per se. Solo 200 y tantos años hemos vivido de paz. Ahorita, ¿cuántas guerras hay ahorita en la actualidad? Varios conflictos, algunos de ellos no visualizados. Ayer estaba investigando eso, el tema de cuántos conflictos hay ahorita, sobre todo nuestro continente africano. Y otras que no son conflictos bélicos de manera de enfrentamiento, como se conoce, de manera convencional. Pero yo diría que el planeta está sucumbido en una guerra. Por el comercio, por el petróleo, por la energía, por mil cosas. Por la hegemonía militar, geopolítica. Una guerra, una guerra. Pero bueno, aquí estamos, aquí seguimos. Sin dejar de vivir. Cuando digo sin dejar de vivir, es porque quiero despedir este programa con una canción bien sabrosa de un gran amigo, hijo de nuestro Julio Pantoja, Joel Pantoja, su hijo. Se llama Vivo Metido en el Campo. Vivo metido en el campo. Trabajo de sol a sol en esos fundos de obrero. Vivo metido en el campo. Voy con rumbo hacia el corral. Venceremos nosotros. Ordeño mañanero. Esa es la vida en el campo, primo, en mi viejo monastero. Vivo metido en el campo, trabajo de sol a sol en esos mundos de obrero. Ordeño suelto las vacas, cuajo la leche y salgo rumbo al potrero, con la falseta en la mano bajo del sol mañanero. Vivo metido en el campo, trabajo de sol a sol en esos mundos de obrero. Ordeño suelto las vacas, cuajo la leche y salgo rumbo al potrero, con la falseta en la mano bajo del sol mañanero. Por la costa una laguna silbandito un pantojero, ahí no falta mi montura un zaino pasi trotero, lo amarro y le digo quieto quitándole los aperos. Ahí me regreso a la casa desechando el espinero,